Muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan conectado a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy nos acompaña Sofía Belmar, presidenta de AMIS, Juan Patricio Riverol, vicepresidente, Jesús Martínez, vicepresidente, y Ricardo Arias, director general de AMIS. Comenzaremos esta sesión con la participación de Ricardo Arias, a quien cedo la palabra. Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que estén participando en esta conferencia de prensa y que se hayan podido conectar para estar con nosotros. Este año, ya lo hemos dicho, ha sido muy diferente, pero pues lo hemos vivido, lo hemos padecido y pues esta pandemia nos ha puesto en una nueva realidad. Por fortuna, tanto el sector asegurador, AMIS, como todos ustedes hemos podido responder adecuadamente y hemos podido trabajar de forma productiva, afrontando el reto y no solo esto, sino superándolo. Así es de que pues hemos podido estar trabajando muy bien con los procesos a través de un medio digital. Y pues ustedes en efecto han tenido que afrontar ese reto, como lo decía, y también lo han hecho muy bien porque pues toda la labor que desempeñan no se ve en ningún momento que haya sufrido ninguna mengua, sino al contrario. En lo particular, como sector asegurador, les agradecemos muchísimo el estar siempre pendientes e interesados en la información que generamos nosotros en la fuente del sector seguros. Entre otras cosas, pues nos han acompañado durante 30 conferencias de prensa. Se dice fácil, pero ya llevamos 30 conferencias de prensa de todo lo que es particularmente COVID-19, independientemente de las que hemos venido dando de robo de automóviles y cifras del sector. La verdad es que toda la difusión que ustedes hacen de nuestra información, estadísticas y todo lo que acontece en el sector asegurador, particularmente ahora con esta contingencia, así como también todos los fenómenos de catástrofes, pues crea mucha conciencia sobre la importancia del seguro y la relevancia que el seguro tiene para la estabilidad de sus familias. Así es de que la labor de ustedes es muy encomiable. Quiero reconocerles también a quienes han participado en los diferentes talleres y cursos que organiza AMIS, porque particularmente el diplomado de periodismo en seguros, que ahora pues lo tuvimos que adaptar también para hacerse en forma digital y ha podido también llevarse a cabo de manera muy exitosa. Así es de que con esto ustedes pueden especializarse mejor en lo que es el sector asegurador. Y pues estas capacitaciones que muchos de ustedes han tomado ponen de manifiesto a través de todas estas conferencias de prensa, en donde cada día pues son más retadoras las preguntas que nos hacen, son más profundas, son preguntas con mayor conocimiento del tema, y eso hace pues que la labor que desempeñan pues sea mejor informada, y para nosotros pues también significa un reto para hacer cada día mejor nuestro trabajo. Como parte del reconocimiento que tenemos hacia la labor que ustedes desempeñan, como saben, pues creamos el premio AMIS de Periodismo en Seguros, que ha venido llevándose a cabo también de manera muy exitosa y con una participación muy nutrida y muy interesada por parte de ustedes, que es precisamente lo que hace que este premio siga sustentándose y siga siendo un premio muy exitoso. Consideramos que a nivel sectorial son de los premios más exitosos en México, y también dentro de lo que son mis colegas a través de Latinoamérica y otros países del mundo, también se destaca mucho nuestro premio como algo muy relevante. Y pues ahora los invitamos, ya llevamos 11 años de este premio de periodismo en seguros, y los invito a que continúen participando en la 12ª edición de este premio, que muy pronto vamos a dar la convocatoria para que participen. Sin embargo, bueno, lo que ya han hecho durante el año puede participar desde luego. El tema de este premio, del 12º premio de seguros, será de periodismo en seguros, la pandemia y los seguros inclusivos. Vamos a tener 3 categorías. Una de ellas será toda la parte de medios tradicionales, que son periódicos, revistas, televisión y radio. Y estamos abriendo ya una categoría como tal en forma muy clara, que es toda la parte de blogs, de influencers, trabajos online,
que pues es para ustedes y para todos los que quieran participar. Tenemos que ir evolucionando y estamos reconociendo a través del Premio de Periodismo esta categoría de forma muy particular para impulsarla y estimularla. Y desde luego continuaremos con la categoría de caricaturistas. Así es de que, como lo decía, muy pronto recibirán la convocatoria, pero trabajos que ustedes ya han hecho sobre el tema principal, desde luego que pueden ustedes inscribirlos a partir del cierre del premio anterior. Ya les daremos los detalles. Hoy daremos nuestra conferencia de prensa con los datos de COVID-19. Tenemos el gusto de que además de dos de nuestros voceros acostumbrados, también esté Sofía Belmar con nosotros, nuestra presidenta, y pues les pedimos que en el momento oportuno lo que ustedes recibieron, su cafecito, por lo menos aunque sea con cafecito, vamos a brindar. Así es de que vamos a iniciar la presentación de cifras de COVID-19, pero pues tendremos también un poco de convivencia. Y pues como después ya no sé si tenga el uso de la voz, de una vez les digo que les agradecemos nuevamente, reitero el agradecimiento por su trabajo del año, que disfruten con su familia todo estas fiestas, la Navidad y el cierre del año. Creo que ahora hay que festejar mucho que este año se va. Y pues también les deseamos que haya mucha salud antes que nada, mucho éxito y mucho bienestar para ustedes y sus familias en el 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Recaredo. Pedimos a nuestros vicepresidentes iniciar con la presentación de nuestras cifras de esta semana. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos da un gusto estar esta mañana presentándoles nuestra información semanal y agradecemos el que también nos acompañe Sofía Belmar. Y Sofía, si en cualquier momento quisieras intervenir, aportar algún comentario o algún aspecto que quieras resaltar, por favor, adelante, siéntete con la libertad. Bueno, en lo que respecta a gastos médicos, aquí tenemos las cifras, las gráficas que nos muestran el desarrollo de las indemnizaciones y de los casos que se presentan a las aseguradoras. Como vemos, sigue más o menos la misma tendencia que semanas anteriores. Ya estamos en una cifra de indemnización cercana, pues ya prácticamente en 7,000 millones de pesos y 17,700 casos. El repunte que en estas últimas semanas y en estos últimos días se ha resaltado mucho en la prensa, que ustedes conocen mejor que nosotros, y hoy en la mañana en el mensaje leído por parte del presidente, sí ha habido un repunte muy importante. En estas gráficas ese repunte no se manifiesta porque seguramente vendrá rezagado y ya veremos si en semanas posteriores se da ese mismo repunte en lo que tiene que ver con los asegurados que presentan casos indemnizatorios por parte de las aseguradoras. Pero lo que es un hecho es que sí, aparentemente todo indica por la saturación o que empieza a haber saturación en muchos hospitales en el país, principalmente en las ciudades principales del país. El costo promedio está en los cerca de 400,000 pesos y bueno, el costo mayor que siempre resalta son 25,5 millones de pesos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución a lo largo de la República, y donde vemos que el 69% de los casos están concentrados en lo que es el centro, la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. Tampoco ha cambiado mucho. La tasa de letalidad, vemos que en la población general es del 9.4%, en la población asegurada del 5%, tampoco es algo distinto, ya lo hemos comentado en reuniones anteriores, el por qué se puede explicar esta tasa distinta, que es fundamentalmente porque el grupo de asegurados de las compañías privadas
las compañías aseguradoras privadas, pues sus asegurados van normalmente con mayor oportunidad a tratarse y por lo tanto sus posibilidades de sanar son mayores que en la población en general. Lo mismo en lo que tiene que ver con la tasa de contagio. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí vemos por edades, como vemos que el 49% de los casos están entre los 30 y 49 años, y entre los 30 y los 69 años tenemos pues, prácticamente el 70% de los casos. Eso tampoco ha variado. Las indemnizaciones también, pues, por edades, llevan pues, la misma lógica que los contagios, y vemos cómo está muy concentrado entre las edades de los 40 a los 69 años. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución entre género, y vemos cómo el caso de los hombres, prácticamente el 70% de los casos son los hombres los que se infectan, así como las indemnizaciones pues siguen esa misma lógica. La siguiente, por favor. Aquí vemos el costo promedio por atención, y vemos que el costo por internamiento hospitalario está en los 430,000 pesos. Cuando se pasa a las unidades de cuidados intensivos sube a 1,000,000 de pesos, y ya cuando se pasa a cuidados intensivos ya intubados, etcétera, el costo de las indemnizaciones o el costo de los tratamientos supera los 3,5 millones de pesos. La siguiente, por favor. Aquí vemos los lamentables fallecimientos, muy lamentables. Vemos cómo entre los 50 y 59 años está el 28%, y le agregamos el rango del 60 a 79, tenemos otro 30%, más o menos otro 25%, entonces tenemos prácticamente a la mitad de los casos se dan las personas de 50 y 69 años. O se han dado. La siguiente, por favor. Bueno, esto hasta aquí, este reporte de lo que tiene que ver con gastos médicos, y al final de esta presentación estaremos abiertos a cualquier pregunta bueno, y le cedo la palabra a mi colega Jesús Martínez para hablar del seguro de vida. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias, Juan Patricio. Queridos amigos y amigas, muy buenos días, y una vez más reiterar, ¿no?, el agradecimiento porque una semana más estáis con nosotros, ¿no? Siguiendo con la presentación, vamos a ver los datos actualizados respecto del seguro de vida. Estamos ya en 31.773 casos, es decir, fallecimientos que se han producido que tenían algún tipo de cobertura de seguro de vida, que con un promedio de algo más de 218.000 pesos, pues ya el monto total asciende a 6.940 millones de pesos. Es el último dato que tenemos actualizado, que sumado a los casi 7.000 millones que nos comentaba Juan Patricio de gastos médicos, pues estaríamos ya en 14.000 millones, ¿no?, de indemnizaciones totales por motivo de la pandemia, ¿no? El incremento, como veis, ha sido más o menos en línea con las últimas semanas, tanto en importe como en número de casos, ¿no? Y como decía Juan Patricio, pues probablemente no se vea aquí ese repunte que reconocen las autoridades, y que incluso el seguro de vida suele llevar un retraso mayor que el seguro de gastos médicos. Por lo tanto, pues en las próximas semanas estimamos que nos va a llegar, ¿no?, esta mayor siniestralidad. La siguiente, por favor. En la distribución geográfica no hay mucha variación, concentración en toda la zona centro, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz acumulan el 40% de los casos, y solo Ciudad de México ya es el 20% del total de los siniestros de vida, ¿no? Y ya tenemos todos los estados
del país con más de 150 casos. Siguiente. En cuanto a la distribución por edades, aquí es un poquito diferente, como siempre, a donde está la acumulación en gastos médicos. Aquí el cúmulo mayor lo tenemos entre 50 y 69 años, que ahí tenemos el 62% de los casos, casi 20.000 de los 31.000 están entre 50 y 69 años en ese tramo de edad. Siguiente. En cuanto al género, sigue habiendo una concentración mucho mayor en el género masculino, los hombres, tanto por el número de casos, que es el 71% frente al 29% de mujer, como por el importe, por el monto, que es del 79% para los hombres y 21 mujeres. Esto pues se ha mantenido así prácticamente desde el inicio de la pandemia. Siguiente. Algunos datos relacionados con la industria de seguros que consideramos de interés. Primero, la distribución entre la cobertura, lo que sería la contratación individual, cuando nosotros contratamos a nivel individual un producto, frente a que sea nuestra empresa la que contrata y nos dé una cobertura de previsión, pues también aquí se mantiene que mayoritariamente las indemnizaciones se producen por la contratación a través de las empresas. En caso de gastos médicos es el 70% frente al 30% de contratación individual, y en caso de vida es todavía superior, al 78% frente al 22%. Si lo vemos por montos, el porcentaje, porque como veremos ahora en la siguiente diapositiva, pues las sumas aseguradas o las indemnizaciones finalmente cubiertas son superiores las que tenemos aseguradas a nivel individual que a nivel de empresa o a nivel colectivo, ¿no? Pero bueno, pues sigue habiendo una mayoría de casos cubiertos a través de la empresa. La siguiente. Sabéis que esta información le damos una gran importancia, ¿no? Porque probablemente pues, sea una foto, un reflejo enormemente relevante, ¿no? Del papel del seguro. Antes nos hablaba Juan Patricio de la tasa de letalidad, de la tasa de contagio, que claramente es diferente para la colectividad asegurada respecto al total de la población, pero este dato siempre es enormemente relevante, ¿no? Que es la tasa de mortalidad dependiendo de lo que es nuestras coberturas del seguro de vida, donde por cada 100.000 asegurados la tasa de fallecimiento es del 47 por cada 100.000 asegurados, frente a la tasa de fallecimiento de aquellas personas que están aseguradas a través de gastos médicos, que es del 9,9, ¿no? O sea que aquí es donde se refleja la importancia que tiene el tener un seguro, no solo desde un punto de vista puramente financiero o de prestación de servicios, sino que claramente el seguro de gastos médicos está salvando vidas, ¿no? Y lo que veíamos antes, que la pena es que el porcentaje sigue siendo muy pequeño, ¿no? De la población en que está asegurado a través de gastos médicos. La siguiente, por favor. Y aquí el ranking, la estadística de las grandes catástrofes históricas en México y lo que ha supuesto para la industria aseguradora en términos de indemnizaciones. Ya desde hace algunas semanas nos hemos situado en ese sexto lugar con más de 650 millones de dólares, esos 14.000 millones de pesos que comentábamos antes, y ya hemos dejado atrás al sismo del 7 de septiembre del 2017 y bueno, pues esperemos, ojalá que no pasemos de aquí, ¿no? Sería una buena noticia, ¿no? Que no alcancemos al sismo del 85, pero bueno, todavía esto no ha terminado, ¿no? Con lo cual, pues seguramente este monto pues se irá incrementando en las próximas semanas. Muy bien, pues hasta aquí la información que habitualmente os presentamos, actualizada. Como veis, no hay grandes variaciones de tendencia, sobre todo sigue confirmándose pues los aspectos fundamentales y como siempre decimos, pues lo más interesante de la rueda de prensa pues viene ahora, ¿no? Con vuestras preguntas, que siempre son muy interesantes, ¿no? Así es que a vuestra disposición.
Muchas gracias, Jesús. Tenemos una primera pregunta de Antonio Hernández del Universal. Adelante, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Antonio, adelante. Gracias. Pues aprovechar la presencia de Sofía, que hace un rato no estaba en la conferencia de COVID. Primero que nada, ver si ustedes ya, desde el sector también, ya están detectando este aumento en saturación de hospitales que ya esta semana ha venido existiendo el sistema de salud en general, si desde el sector privado también se empieza a ver ya una saturación y esto empieza a preocupar a las aseguradoras. La segunda, pues preguntarle, Sofía, a todos, un año complicadísimo, ¿qué están pensando hacia 2021 con el repunte de casos? Pareciera que vamos a entrar a una etapa complicada por el invierno, por el frío, el mensaje de hoy del presidente. ¿Cómo se está preparando el sector quizá para una de las etapas más complicadas de COVID-19? Y sobre todo la expectativa para el año próximo, más allá de la enfermedad. ¿Cómo están viendo que se reconfigure el sector? ¿Qué están esperando en ese sentido hacia los próximos años? Muchas gracias. Bueno, mira, primeramente en el tema de los hospitales, desde el principio de la pandemia yo te diría que nos anticipamos justamente con los representantes de los hospitales a través de su asociación para mantener, sobre todo cuando empezó la pandemia y que había mucha incertidumbre, el contacto era prácticamente en tiempo real todos los días para ir midiendo la saturación de hospitales y para direccionar desde nuestras compañías los casos, desde que se nos reportaran a nosotros, hacia donde nosotros sabíamos otra vez en tiempo real hacia dónde estaba esa saturación. Después la situación, la verdad es que digamos que la palabra no es se calmó, pero digamos que se estabilizó bastante en términos de ocupación de hospitales. Sin embargo, sí, últimamente hay hospitales que han informado tanto a público general como a aseguradoras que empieza a haber otra vez saturación, es decir, que nosotros sí vemos a través de esa ocupación que hay un incremento en la necesidad de hospitalización. Y en ese sentido, pues retomamos la práctica del inicio de la pandemia, de estar otra vez conectados en tiempo real, para que, sobre todo, para optimizar la logística y los tiempos, desde el lugar en el que se encuentre el asegurado a que tiene que llegar a un hospital disponible y tratar de coadyuvar en esta labor para encontrar camas. ¿Qué veo hacia futuro? A ver, hacia futuro yo creo que la pandemia nos está dando una lección en cuanto a la necesidad urgente de que la medicina privada sea un complemento de la salud pública, que la salud privada sea un complemento de la salud pública. Normalmente son grandes segmentos de la medicina que se ven claramente separados, pero la medicina privada hoy es accesible a un porcentaje de la población realmente muy pequeña. Y el seguro de gastos médicos no deja de ser más que la punta del iceberg que refleja esos costos y acceso a la salud privada. Entonces tenemos que como sociedad garantizar que existen los protocolos y la transparencia en el costo y uso de los servicios médicos en general que permitan a los asegurados o al público en general tener claridad y poder de decisión sobre en dónde, con quién y cómo se van a atender los temas de salud. Nosotros vemos eso y estamos más que abiertos de coadyuvar otra vez con toda la cadena de proveeduría de salud privada para que se logre esta transparencia y estos protocolos que hagan que los consumidores puedan tomar decisiones más acertadas en cuanto a su salud. En cuanto a la solvencia del sector, lo he comentado en otros foros, pero tenemos una gran solidez, tenemos 3.3 veces el capital de solvencia requerido por ley. La solvencia no es un tema que ni cercanamente nos preocupe para hacer frente a la pandemia, pero evidentemente que como seres humanos y como mexicanos, pues lamentamos el que la pandemia a nivel global se haya prolongado mucho más allá de nuestras expectativas, pero también estamos reinventándonos como sector, como ya lo comentaba Recaredo hace un momento, no únicamente en la parte de nuestro negocio básico, sino en la parte en cómo informamos a la sociedad, cómo nos comunicamos y cómo evolucionamos nuestras coberturas y productos.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Clara Cepeda del Financiero. Adelante, Clara. Sí, buenos días. Muchísimas gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es... Clara, se cortó tu audio. ¿Nos escuchas? Creo que me perdí un poco. Perdón. Clara, te escuchamos. Sí, preguntaba que, bueno, me gustaría saber cuál es la propuesta específica que tiene la AMIS en esta materia que comenté. Clara, se volvió a cortar tu audio, Clara. ¿Nos quieres enviar la pregunta por el chat y mientras hablamos con otro compañero o hacemos un último intento? El último intento y si no, ya la escribo. Sí, sobre la propuesta específica que tiene la AMIS de que la medicina privada se complemente con la pública, ¿cuál sería la medida o las medidas que la AMIS estuviera proponiendo en este sentido? Y mi segunda pregunta va en línea de lo que ayer se discutió en el Parlamento Abierto con respecto a la reforma de pensiones. La Hacienda está proponiendo agregar a la iniciativa que las aseguradoras puedan otorgar un seguro de longevidad y que también pueda tener también el trabajador la opción de tener una renta vitalicia o retiro programado. Y también están proponiendo que a la falta de aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias puedan ofrecer también las aseguradoras que tienen seguros de vida puedan también ser partícipes de este proyecto. Entonces, ustedes, ¿cuál es ahora sí que su opinión sobre esto y si realmente ven que las aseguradoras en la rama de vida podrían hacer una mayor contribución para que el trabajador tenga mayor liquidez en su pensión? Gracias. De la primera parte de tu pregunta, lo comentaba hace un momento, nuestra propuesta como primer avance en términos de hacer una salud privada mucho más universal, muchísimo más accesible, tiene que ver con tres aspectos como inicio de la misma. Tiene que ver con contar con protocolos de atención. Un protocolo de atención significa que tú de antemano puedas saber cuando llegues a un proveedor médico cuál será el protocolo que se seguirá en términos del padecimiento que tengas. Lo segundo, la transparencia de costos en función a esos protocolos de atención. Que tú sepas cada uno de los insumos y cada una de las partes del proceso que va a seguir tu atención, cuáles son los costos que te van a cargar de los mismos. Y el tercero, indicadores de calidad. No necesariamente el proveedor que tiene una factura más onerosa es necesariamente el proveedor que te va a resolver el tema de salud de la mejor forma. Entonces, esos indicadores de calidad, entre otras cosas, debiesen de incluir la optimización de regresarte a un estado de salud óptimo. Eso sería para nosotros el punto de partida. En cuanto a la parte de la reforma, Recaredo, no sé si quisieras tú hacer allí alguna precisión. Con gusto, Sofía. En efecto, en esto hemos venido trabajando con Hacienda y con el Consejo Coordinador Empresarial y Amafore, y también desde luego con la Comisión de Seguros y Fianzas. Uno de los puntos que hemos estado buscando, Clara, en efecto, es que en primer término las propias compañías de rentas vitalicias, para poder ampliar su mercado, diversificar mejor su riesgo y entonces tener más participantes dentro de las compañías que en este momento están constituidas pero no están ofreciendo nuevas rentas vitalicias, es que haya la posibilidad de que puedan vender también rentas vitalicias voluntarias. Además de que estamos ya cerca de que las cantidades
que vienen adicionales cuando se toma una pensión. En el caso del IMSS, por ejemplo, el SAR 93-97, en el caso del ISSSTE hay un monto adicional que en la mayoría de los casos se da en efectivo y desafortunadamente eso se gasta pronto, que se puede incorporar a la renta vitalicia. Son elementos que van a hacer más amplia la oferta, Clara, y entonces creemos que en la medida de lo posible, si son las compañías que tienen la vocación para ofrecer rentas vitalicias las que sigan dando estos productos, será mejor. Y por el otro lado, estamos trabajando también en esquemas para acumulación y desacumulación, es decir, esquemas de ahorro que vayan generando un fondo para que de esa manera, con ahorro voluntario, se pueda mejorar la pensión. Ese es un proyecto que hemos venido trabajando desde hace varios años para que con esos ahorros vía seguros se tenga una mejor pensión. Y ya una vez llegado el momento de la pensión, es decir, de la desacumulación, pues seguir ofreciendo diversos productos. A lo que se refería Carlos Noriega es productos que no solo sean la renta vitalicia, sino rentas temporales ciertas, por ejemplo, Clara. Entonces sí, estamos trabajando en esos frentes. Y si me permites complementar, Clara, el día de hoy ya existen mecanismos a través de seguros en la parte de acumulación que te permiten tener 3 beneficios fiscales que en términos del acumulamiento de un monto a largo plazo para tu pensión, te van a permitir tener ya sea o deducciones o diferir impuestos o exentar impuestos. Y creo que es muy importante el difundir dichos mecanismos que los productos de supervivencia o de ahorro para el retiro tienen hoy ya en el mercado y que en términos del consumidor pueden constituir el ahorrar un monto significativamente mayor que el que si no tuvieran acceso a estos beneficios. Gracias. Pablo Chávez. ¿Nos escuchas, Pablo? Sí, buenos días. Adelante, Pablo. ¿Me escuchan? Se escucha muy entrecortado, Pablo. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, Pablo, adelante. Sí, mejor. Hola, gracias y gracias por todo. Oye, una pregunta nada más, es muy elemental. En este caso, ¿la pandemia les deja alguna experiencia para poder crecer el mundo? Pablo. Para atender casos que serían, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Perdón, se entrecortó toda tu pregunta. Hacemos un intento y si no la mandas por escrito. Ok, ¿ahí se me escucha? Ahora sí, gracias. Okay, nada más la pregunta muy rápida. ¿Está pensando el sector asegurador en ofrecer o desarrollar un seguro básico para este tipo de casos como el COVID? O sea, algo que se puede ayudar para cuando se puede prevenir, cuando se encuentra en su primera fase, cuando la gente presenta los primeros síntomas antes de que llegara a nivel hospitalario. Esa sería mi pregunta. Gracias. Pues, si os parece, hago un comentario. Obviamente estos son, Pablo, son políticas ya bastante individuales, ¿no? de compañías. A nivel sectorial, pues no tenemos ninguna iniciativa específica, ¿no? de desarrollo de productos, pero sí es verdad que dentro de la gama, ¿no? de coberturas que tenemos las distintas compañías en México que trabajamos gastos médicos, pues sí hay algunas líneas de unas asistencias sanitarias más básicas que impliquen efectivamente pues no coberturas completas que tienen un coste menor y por tanto, bueno, pues una cobertura menor, ¿no? Sí existen en el mercado alternativas, ¿no? O sea, afortunadamente en México las compañías de seguros tenemos una gama de productos suficientemente amplia, pues prácticamente para cubrir todas las necesidades, desde las muy básicas hasta las completas, ¿no? Y eso obviamente con un coste diferente, ¿no? Es cuestión ya de
del análisis un poco del portfolio de productos de cada compañía. Gracias. Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias. ¿Escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Adelante, Ernesto. Gracias por el desayuno, muchas gracias a todos, espero que la pasen bien. Tengo 3 preguntas. La primera, Sofía, ¿no advierten el riesgo de que esta situación de saturación en hospitales privados, principalmente aquí en la capital, pudiera derivar en que en determinado momento no exista servicio para sus asegurados y ello derive en posibles demandas contra el sector asegurador? La pregunta es saber, en esta comunicación que tienen con los hospitales privados, ¿en qué niveles está en estos momentos la capacidad existente, sobre todo por el compromiso que tienen con sus asegurados? Y se los comento esto en especial porque pudiera, como en la parte más álgida de la pandemia, el gobierno disponer de recursos privados, como lo establecen algunas de las medidas de emergencia que se hicieron al inicio de la pandemia. Mi segunda pregunta es, muchas veces en nuestra población existe la idea de que el seguro es muy caro, que tiene un costo muy elevado. ¿Han pensado en esta coyuntura tratar de modificar esa percepción para la sociedad? Es decir, sale más caro no tener seguro. Y finalmente, esta específicamente es para ti, Recaredo, ¿cómo va el tema de las aseguradoras patito? Estas que no están reguladas, lo hemos hablado ya en otras ocasiones en estas conferencias, saber si ya tienen un balance, porque de repente en redes sociales aparecen pues empresas que ofrecen ahora seguro para COVID por un monto de 50,000 pesos, aportando 1,000, y bueno, en realidad 50,000 pesos para una intervención, para una hospitalización, pues no serviría de mucho de acuerdo a los datos que nos han señalado. Muchas gracias por sus respuestas y muchas felicidades. Muchas gracias, Ernesto. Mira, en términos de lo que es el contrato del seguro, el contrato, lo máximo que facilita a los asegurados son los convenios administrativos que tenemos con los diferentes proveedores médicos, ¿sí? O sea, realmente nosotros no poseemos una red médica. Lo que poseemos son convenios administrativos con los diferentes hospitales que deciden con la aseguradora tramitar cuestiones como, por ejemplo, el pago directo. Tú imagínate que llegaras con una enfermedad a un hospital y que no existiera este convenio administrativo de pago directo. Tendrías que sacar tu tarjeta de crédito o ir a conseguir con familiares para dejar un depósito, a veces millonario, para tratarte una enfermedad grave. Entonces, los convenios de las aseguradoras con hospitales, lo principal de los aspectos que te garantizan es que exista, cuando se hace el trámite por parte del asegurado y se dictamina el siniestro en favor del asegurado, si el hospital está en convenio, se realiza el pago directo de la reclamación. Pero las aseguradoras como tales no somos dueñas y no tenemos esa corresponsabilidad en la atención médica del paciente. Esa es una libertad que el paciente tiene. Evidentemente que como asociación es de nuestra más grande preocupación la situación que se está viviendo con el COVID, y por lo mismo, coadyuvando con los hospitales y con las autoridades de salud, hemos establecido estos mecanismos de estar en contacto con toda lo que es la Asociación de Hospitales para estar insistiendo en esta información que nos proporcionan de muy buena gana, y nosotros empezar a direccionar hacia los hospitales en donde hay capacidad. Pero no veo yo ese riesgo que me comentabas. Segundo, en cuanto a la percepción, a ver, otra vez, el seguro es un reflejo o la punta del iceberg de la situación que hay en los costos de los siniestros que el seguro cubre. Si mañana empezara a haber robos masivos de automóviles, seguramente las primas de automóviles estarían reflejando esa situación. Igual en salud, cuando los costos, y no únicamente necesariamente derivado de la pandemia, cuando los costos de salud empiezan a dispararse, ya sea por un sobreuso, ya sea por medicamentos que están ligados a otra moneda diferente que el peso y de repente exista una devaluación, o ya sea por cambio de protocolos que son decididos por los médicos en la atención del paciente, todos esos costos, la suma de eso, se ve reflejada en las primas, ¿no? O sea, y por supuesto que es más barato, como bien dices, tenerlo que no tenerlo. Sin embargo, me parece que sí hay una gran oportunidad, como lo decía hace rato, en que exista esa transparencia en cuanto a protocolos, costos y calidad
de los servicios que los hospitales ofrecen a sus asegurados. ¿Para qué? Para que ya sea el asegurado quien decida en qué hospital o con qué proveedor médico se quiere tratar, porque no estamos hablando únicamente de hospitales, estamos hablando de toda la cadena de proveeduría de salud, y que de ese modo el mismo asegurado pueda hacer una administración eficiente tanto de su salud como de la calidad que va a recibir, como del precio de la misma. Sí, por lo que toca, Ernesto, a la parte de la pregunta que pides que te responda, por lo que corresponde a automóviles, hemos estado reforzando muchísimo esto. Incluso esta semana tuvimos en nuestro comité de automóviles tanto a Andrés Layú, que es el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, como también al director general de Transporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y ya rehicimos completamente todo nuestro sistema de consulta de pólizas vigentes en el caso de seguro de automóvil por ahora. Y también estamos concluyendo un sistema de blockchain que hicimos en una alianza estratégica con IBM para que todas las pólizas estén encriptadas y muy seguras. Este sistema, una vez que esté completamente ya asimilado y que esté trabajando muy bien, lo iremos llevando a las otras operaciones y ramos. Pero por lo pronto siempre es factible, tanto en el portal de AMIS como de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el ver cuáles son las compañías de seguros que están autorizadas para emitir pólizas y de esa forma evitar que, como bien dices, aseguradoras patito, que están surgiendo varias y que ostentan sus productos como si fueran seguros y son mutualidades o son en algún momento determinado inclusive despachos, pues que no sorprendan al público con este tipo de cosas. Y pues complementando lo que contestaba también Jesús hace rato, la verdad es que es de reconocer que el sector asegurador ha sido muy innovador y muy creativo, habiendo generado muchas coberturas de seguros que son ya muy específicas para COVID-19, con algunos seguros indemnizatorios, algunos también dirigidos a algunos segmentos específicos de la población, como unos para servicio doméstico. Entonces, el sector está respondiendo de manera muy innovadora y oportuna a las necesidades que se están generando con esta coyuntura. Yuri Torres, de Gira Tus Finanzas. Hola, buenos días a todos. Oigan, yo sé que no es muy cómoda la pregunta, y siendo insistente en lo que decían ahorita de los precios, sabemos que cada año pues hay como se revisan las cuestiones de los seguros de gastos médicos, sobre todo por la inflación médica, que pues este año ya vimos todo lo que ha pasado. Y a mí me gustaría pues decirle a la gente, explicarle a la gente qué pueden esperar el próximo año con precios. A lo mejor si ahorita que van a recibir aguinaldo, bonos, pues que le piensen para un seguro de gastos médicos, porque a lo mejor el año que entra sí va a haber un ajuste en los costos. O sea, ¿es correcto decirles esto o no es correcto? Digo, para no andar asustando, ¿no? Y otra pregunta que me gustaría que me respondieran es, ¿qué área de oportunidad han encontrado las aseguradoras con esta pandemia? Es decir, ¿qué han notado que les falta? Más rapidez en atención, más convenios con hospitales privados, o ver cómo estas alianzas con ellos para que sean más ágiles. También las cuestiones como en ventas, vender mejor, acercarse más a cierto segmento de la población. Y creo que nada más, esas dos. Bueno, mira, primero con respecto a tu pregunta de los precios y contestándola muy directo, en AMIS evidentemente que no tenemos ni conversaciones ni acuerdos en términos de precios, ¿no? Eso incluso podríamos ir ahí en contra de la ley de competencia. Ahora yo te doy la percepción de lo que estamos observando. Hoy en día, para ingresar a un hospital, y por razones obvias, los protocolos han cambiado. Hay protocolos COVID que otra vez no están unificados por hospital. Ese es el gran tema, no están unificados por hospital. Entonces, en un hospital
te pueden pedir la prueba COVID, que la traigas de donde tú hayas decidido hacértela. En otro hospital podrían llegar a pedirte que te hicieras la prueba ahí o sugerírtela porque te piden un mínimo de horas de vigencia de la prueba. Evidentemente todo lo que es el material de protección del personal médico y de los mismos pacientes y familiares de los pacientes. En fin, o sea, vayas tú al lugar que vayas hoy en día, ya sea a una tienda de autoservicio y el hospital, que es el lugar más crítico en términos de enfermedades, hay nuevos protocolos. Y estos nuevos protocolos, tanto los hospitales los están incorporando en sus precios y esos precios los están reflejando hacia las aseguradoras. Entonces, ese es un primer parámetro importante, ¿no? Y lo siguiente es, nuevamente, cada hospital está aplicando sus propios procedimientos, sus propias normas, y lo que se observe a fin de cuentas de la experiencia de estos procedimientos y normas que cada hospital aplica de acuerdo con ellos, serán los que a fin de cuentas cada compañía en función a su cartera evalúe y establezca en el precio. Por eso regreso al punto, la sugerencia de que haya un avance en cuanto a la transparencia en costos y protocolos de cara hacia los asegurados, para que ahí pueda empezarse a tomar decisiones más acertadas en términos de con qué proveedor médico quieres atenderte en función a dichos protocolos y dichos costos. Y perdón, la otra parte de tu pregunta, creo que Pues era como, creo que la puedo hasta ligar, era como esta, ¿qué áreas de oportunidad han visto las aseguradoras a raíz de la pandemia? Justamente a lo mejor estas conversaciones con los hospitales para aclarar las cosas, como lo dices, estandarizar protocolos, o sea, todo esto que han dicho, y a lo mejor se han preguntado de hoy, debimos de hablarlo antes con los hospitales o en atención a los asegurados. Sí, la cuestión es que, otra vez, cada hospital es una entidad independiente que toma sus propias decisiones. No las toman en función a las aseguradoras, sino las toman en las decisiones que así convienen al hospital. Y en la mayoría de los contratos de nosotros como aseguradoras, nosotros no intervenimos en la práctica médica, reitero, y por ello, haciendo relación a la pregunta que nos hacían con anterioridad, no conllevamos una responsabilidad en lo que es la práctica médica. Nosotros lo que hacemos son estos convenios administrativos de buena fe, en los cuales respaldamos económicamente a los asegurados y facilitamos los convenios administrativos con los hospitales. En cuanto a aprendizaje y optimización de las aseguradoras, ahí sí veo que la verdad el sector ha dado un salto cuántico durante la pandemia, con todo lo que tiene que ver con procesos digitales. O sea, la aceleración digital en el sector fue impresionante, evitándole a los asegurados tal vez trámites que antes se tenían que hacer presenciales. Se avanzó como salto cuántico la digitalización y envío de documentos, la dictaminación de siniestros también vía remota, el tema de las transferencias de indemnización a cuentas de los asegurados, en fin. La mayoría de las compañías están en un estado de evolución digital que tal vez si no hubiera sido por la pandemia nos hubiéramos tardado un poco más en ejecutar. Y la otra parte que también creo que ha sido evidente de las aseguradoras es la responsabilidad social con la que han actuado las mismas. La unión del sector, muestra clara fue la cobertura solidaria, pero además de cara a prácticamente todas las compañías de AMIS, las acciones de apoyo social en diferentes ámbitos que se ven reflejadas en la estrategia de cada compañía y que se han reforzado y fortalecido a lo largo de la pandemia. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Viridiana Mendoza de Forbes. Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Viri, adelante. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación, por el desayuno y porque son un sector súper movido en términos de que han dado información cada semana, información bastante útil. Entonces eso nosotros desde esta trinchera, bueno, al menos yo lo agradezco muchísimo.
Y pues tengo algunas preguntas relacionadas con esta situación COVID. La primera es, cuando hablan del género, y sí me llama la atención que sí es una tendencia relacionada con los casos globales, que sean más hombres que mujeres, pero me gustaría saber si existe un registro del total de asegurados de gastos médicos mayores, si la proporción es 50-50 o si hay más hombres asegurados o más mujeres aseguradas. Luego la segunda es una pregunta que les había realizado hace unas conferencias, pero ya no supe si había habido alguna actualización sobre el dato, de si cuentan con el dato de el número de personas que ya rebasaron sus coberturas de gastos médicos mayores. Precisamente por lo que mencionaban de los costos, que a veces la gente costea el seguro que puede, que generalmente pues es un súper alivio, pero a veces las coberturas no son suficientes para ciertos siniestros, como ahora el caso de la COVID. Otra pregunta es sobre el tema de rentas vitalicias que preguntaba Clarita, si existe, Recaredo, el dato de cuántas aseguradoras están hoy teniendo este producto o que lo pueden potencialmente ofrecer. Y pues eso, muchísimas gracias. Sí, la parte de género, ¿quieren que lo conteste? Desafortunadamente, Viri, esa información no la tenemos a la mano. Ahora, desde luego que sí la tenemos. No sé si nos la pueden proporcionar nuestros compañeros. Desde luego es una información que tenemos a través del sistema estadístico del sector asegurador para ver cuántas personas son aseguradas de cada género. ¿Lo tienes, María Luisa? Sí, perdón, Recaredo. Pepe Barrero nos manda el dato, 52% hombres y 48% mujeres. Así es de que con esto podemos ver que sí hay una mayor incidencia y frecuencia de enfermos masculinos cuando estamos casi mitad y mitad como número de asegurados. Por el otro lado, en cuanto a los que están rebasando las sumas aseguradas, esa información nosotros no la estamos recabando en la estadística que nos proporcionan las compañías en cuanto a los datos que les presentamos del costo para el sector asegurador y de lo que estamos indemnizando. Yo considero que esta ya es información más privada, pero podríamos tratar de investigar esto, a ver cómo qué tanta frecuencia o cuántos casos están teniendo en donde lamentablemente se acabaron las sumas aseguradas en el caso de algunos enfermos y entonces les resultó insuficiente la suma asegurada. Sin embargo, pues hacemos nuevamente esa recomendación pues de que amplíen sus sumas aseguradas y que al contratar piensen, pues tomando en cuenta toda esta información que estamos nosotros proporcionando, que este es un evento que puede ser muy caro. Ya esta semana tenemos que se rompió el evento más alto con uno que lleva ya 25.5 millones de pesos, que es una cantidad enorme. En cuanto a las rentas vitalicias, hoy hay 7 compañías de seguros que pueden hacer venta de rentas vitalicias. No obstante, solo son 3 las compañías que están activas en este mercado de rentas vitalicias. Y por eso comentaba que si nosotros podemos ampliar los productos, que es lo que estamos platicando con las autoridades que ellas ofrecen, claramente han manifestado su interés de poder ofrecer el producto en el momento en el que puedan ampliar su oferta, en el momento en el que puedan tener la posibilidad de manejar lo que hemos llamado los copetes, es decir, estos excedentes que ya yo comentaba, de tanto el ISSSTE como el SAR 93-97 para el IMSS, y por el otro lado también en la parte de rentas vitalicias voluntarias para estas compañías que tienen la vocación y la infraestructura para vender seguros de rentas vitalicias, Viri. Gracias. Una última pregunta relacionada a, Hubo mucha insistencia sobre justo la cuestión de la saturación hospitalaria. Nos queda claro que no hay una corresponsabilidad por parte de las aseguradoras de garantizar la atención. Sin embargo, la pregunta concreta sería si, basados en la información que están teniendo del monitoreo con el consorcio de hospitales o las asociaciones de hospitales, si se ve hoy el riesgo de que efectivamente haya un escenario en el que los asegurados no encuentren hospital, al
al menos para la Ciudad de México, que es donde ha habido un repunte mayor de casos? Pues esperemos que no, ¿no? Lo que queremos y deseamos es que sea que no. Es difícil darte una respuesta categórica porque obviamente pues esto va a depender de la evolución de la pandemia, ¿no? Y desde luego, pues hombre, las previsiones, en la medida en que en un corto espacio pues las vacunas empiecen a funcionar, pues lo lógico es que la intensidad de la pandemia vaya bajando, ¿no? Pensamos de todas formas que hay un momento ahora crítico, ¿no? Que es este mes de diciembre, que son las Navidades, ahí en otros países se están tomando medidas de confinamientos y medidas más drásticas, entonces, bueno, sí vamos a estar en unas semanas de riesgo y generalmente, pues después de estos días un poco más críticos donde va a haber mucho más contacto, pues 15 días después es cuando aparecen muchos más casos, ¿no? Entonces probablemente vamos a tener todavía el mes de diciembre y enero complicados, y lo que esperamos es que a partir de febrero empiecen a bajar, ¿no? El número y por tanto pues no haya tanta presión hospitalaria, ¿no? Pero va a depender absolutamente realmente de la evolución de la pandemia que desgraciadamente no podemos garantizar, ¿no? Cómo va a evolucionar. Y estando totalmente de acuerdo con Jesús, porque además es de nuestro interés como mexicanos y obvio como aseguradores, el que eso no llegue a ocurrir a un nivel de desborde como el que comentas. Ahí también hemos estado acercándonos a los hospitales como asociación. Los hospitales han determinado capacidades específicas de atención de COVID. O sea, no quiere decir que un paciente llegue a un hospital y lo sienten en cualquier cama, lo acuesten en cualquier cama del hospital. El hospital los direcciona a un área específica que han sido las áreas denominadas áreas COVID. Eso es evidentemente, otra vez desde el punto de vista médico, totalmente justificable. Tú no quieres que un paciente que no tiene COVID esté tal vez cerca o compartiendo un área con un paciente que tiene COVID por el riesgo de infección. Pero hemos estado en diálogo con los hospitales pues para mostrar el incremento de demanda del cual ellos están muy conscientes, y eventualmente pues que los hospitales estén en posibilidades de evaluar el ampliar sus áreas COVID para dar acceso a una mayor parte de la población. Muchas gracias, Sofía. Adelante, Jesús, nos darás un mensaje final. Es la última pregunta que teníamos. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, María Luisa, y gracias por darme este honor, ¿no? de hacer un poco la despedida que solo puede pues resumirse en una palabra, que es agradecimiento, ¿no? Lo decía Recaredo al principio, se dice pronto, 30 conferencias de prensa, meses, todas las semanas donde habéis estado con nosotros, donde pues no solo asistís, ¿no? Porque bueno, asistir a una reunión pues es relativamente sencillo, pero como se ha visto hoy, ¿no? O sea, es extraordinario las preguntas, y también lo decía Recaredo, cada vez las preguntas nos cuesta más contestaros porque son preguntas ya con conocimiento de base, ¿no? O sea, se nota también que vais adquiriendo pues una cultura aseguradora también importante, ¿no? Por lo tanto, pues muchísimas gracias, ¿no? Es el mensaje principal, ¿no? La realidad es que el papel vuestro, ¿no? Como informadores, pues tiene una labor siempre extraordinaria, ¿no? Y hay quien equivocadamente piensa, ¿no? Que como estamos ahora en el mundo de la información y todo el mundo cree que tiene acceso a mucha información, pero lo que la mayoría no sabemos es si la información es correcta o no. Por lo tanto, vuestra función es absolutamente clave en la sociedad. Pero dicho esto, en una situación como la que estamos viviendo, donde la palabra que más hemos utilizado en estos meses ha sido incertidumbre, ¿no? Yo recuerdo los primeros momentos de marzo, abril, cuando de verdad estábamos todos tan preocupados porque no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? O sea, y había
pues opiniones muy catastrofistas en ese momento, ¿no? De que casi se caía el mundo, ¿no? Bueno, el que hayáis estado siendo la correa de transmisión de información, pues ha sido todavía, bajo nuestro punto de vista, todavía más importante. Por lo tanto, felicitaros por esta labor. Y en lo que respecta a nuestra actividad, que siempre os lo trasladamos, ¿no? Es una actividad relativamente poco conocida por el ciudadano de a pie y por tanto, pues todavía es más importante esta labor que estáis haciendo de trasladar pues muchas de las cosas que se desconocen y que sería muy bueno que el ciudadano las conociera, ¿no? Para que tomara las decisiones. Habéis comentado antes algo que me ha parecido muy ocurrente, ¿no? O sea, que ahorremos los aguinaldos, ¿no? Para las primas de seguro. Me parece un mensaje extraordinario, sobre todo por el concepto, ¿no? de la importancia. Lo que demuestra eso es que ya tenéis perfectamente asumido que es necesario tener un seguro de gastos médicos en estas circunstancias y en otras, ¿no? Por lo tanto, felicitaciones para todos. Solo lamentamos el que solo nos hayamos podido ver durante este tiempo a través de una pantalla, ¿no? Que lo que nos gusta a todos pues es la cercanía, el contacto personal, y desde luego estamos deseando, ¿no? Que todo esto pase para que podamos hacerlo de manera física, podamos vernos y saludarnos, ¿no? Y para terminar, aprovechar este momento, aunque todavía quedan unos días, pero para en nombre de la industria aseguradora y de la asociación de AMIS, felicitaros las Navidades. Como decíamos antes, hay que seguir teniendo mucho cuidado, mucha prevención, hay que cuidarse. En los momentos todavía esto no ha pasado, pero hay que tratar, como llevamos un año muy malo, hay que tratar de pasarlo bien, ¿no? Por lo menos de disfrutar con esa prevención que tenemos que tener. Y desde luego lo que sí os deseamos es lo mejor para el año 2021, ¿no? Nos merecemos, ¿no? Después de este año nos merecemos un 2021 donde podamos hacer muchas más cosas, y estamos convencidos que así va a ser. Así es que mucha felicidad para todos, y paso la palabra ahora a mi colega Juan Patricio para que haga lo más importante de toda esta reunión, ¿no? Que es el brindis. Sí, muchas gracias, Jesús. Pues sí, a mí me toca cerrar nuestra reunión del día de hoy con un brindis, con un café. Pues desearles a todos el que pasen una muy feliz Navidad y que tengamos un año próximo muy bueno. Tenemos ahora la estupenda noticia de que ya aparentemente se tienen varias vacunas próximas, pero eso va a tardar tiempo en llegar, en aplicarse y en dar el beneficio que se requiere. Por lo tanto, hay que seguir, como bien dice Jesús, tomando todas las precauciones para pasar una Navidad muy contenta con nuestros más empleados, con grupos pequeños, y para terminar este tan incierto año. Pero les agradecemos mucho su apoyo y les deseamos lo mejor para terminar el año y empezar el año entrante. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Juan. Sofía, ¿nos darías un mensaje final? Claro que sí. Bueno, pues por supuesto que para mí también es un motivo de beneplácito estar hoy, este día con ustedes. Parece que ha pasado muy poco tiempo desde nuestra primera conferencia de prensa digital, ya en el mes de abril, y ya pasaron 8 meses, ¿no? Y como ustedes bien lo señalaron, desde la pandemia, aquí con el profesionalísimo apoyo de María Luisa y de Recaredo, hemos logrado hacer este mecanismo de información que me parece que para el público en general es de muy alta importancia, bueno, y que resulta además la labor periodística que ha estado vinculada al sector seguros desde siempre. Por allí hay una nota que traigo mucho a colación y que se señala en un libro que les recomiendo ampliamente, que se llama La crónica de 2 siglos del seguro en México, del doctor Minzoni, y ahí señala que cuando una compañía de seguros marítimos en España fue anunciada y se creó, fue anunciada acá en la Gaceta de México en 1788. Entonces la prensa desde entonces
ha estado presente con nosotros. Y hoy, en esta coyuntura, me parece que la información veraz, fidedigna y sobre todo oportuna juega un rol fundamental, no solamente en su capacidad de informar, sino de ayudar a la sociedad a que tome mejores decisiones. En ese sentido, les agradezco profundamente. También quiero hacer una mención muy especial a los vicepresidentes de AMIS. Somos competidores en la calle, pero somos aseguradores de corazón y esa vocación nos ha mantenido unidos y comprometidos en torno a este esfuerzo de información. Juan Patricio, como director general del Águila, Edgar Karam, como director general de BBVA Seguros, Jesús Martínez, como director general de MAPFRE México, pero ahora director regional de MAPFRE, que por cierto, felicidades Jesús y enhorabuena que hayas logrado esto en este año tan particular, han sido, la verdad es que, grandes aliados de la asociación, del sector y de la sociedad en cada semana, tener la dedicación y las horas que han puesto de estar analizando la información, distribuyéndola, difundiéndola, y para ustedes mi más amplio reconocimiento. También, como ya lo mencioné, a todo el equipo de AMIS que ha hecho este esfuerzo posible y que además nos marca una nueva pauta en lo que es la información. Y me parece que esto es un parteaguas en cómo nos relacionamos con la prensa, y ustedes como prensa nos ayudan a crecer a través de sus preguntas, porque sus preguntas siempre reflejan el interés de la sociedad. Como industria, como les decía al principio, estamos terminando el año con una gran solvencia, con una gran solidez. Somos el tercer inversionista corporativo más importante de México. Nuestras inversiones en bonos del gobierno mexicano y proyectos productivos están en 1.39 billones de pesos. Y esa relevancia, finalmente, en épocas difíciles, coadyuva a una mayor resiliencia en la sociedad y a construir proyectos de largo plazo que nos hagan más fuertes como país. Les agradezco muchísimo su asistencia a estas conferencias y continuaremos con ellas, eso se los prometemos. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos. Felicidades y que tengan un estupendo día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Felicidades. Adiós, hasta luego. Buen día. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas felicidades para todos. Gracias.